Pasemos ahora al teorema número 3. El teorema número 3 me dice lo siguiente: sean A, B y M tres números enteros, pero en donde el número M es un número mayor que 0, no puede ser ni negativo ni 0, se verifica lo siguiente. Acá colocamos dos teoremas que se desprenden del teorema 3. El primero de ellos es el siguiente. Me dice que A es congruente con A módulo M. Para esto vamos a hacer una demostración que se ve incluso bastante pequeña, pero no por eso es fácil, porque muchas veces le ocurre a los chiquillos de que les cuesta cómo empezar una demostración tan simple. Partamos. Como M es mayor que 0, aquí coloqué, ustedes deberían estar pensando de que justamente el M es un entero positivo o un natural. Esto implica que es distinto de 0. Como es distinto de 0, yo puedo decir de que ese M divide exactamente a 0, o que el 0 es divisible por ese M. Y esto implica, y aquí viene el tema de lo que es el ingenio matemático, ese 0 lo vamos a construir con un A menos A, porque todos sabemos algebraicamente de que A menos A es 0. ¿Y por qué A menos A? Porque justamente el teorema me dice A es congruente con A. Lo construimos, aquí coloqué que se construye un 0 conveniente, ¿ya? Y esto implica que por definición justamente de divisibilidad y de congruencia modular, A es congruente con A módulo M. Queda esto demostrado. Teorema 3.b me dice, si se cumple que A es congruente con B módulo M, entonces también se cumple de que si yo invierto estos números, también se cumple que B es congruente con A módulo M. Si lo vemos desde el punto de vista como una propiedad de números, esto sería como el tema de la conmutatividad, ¿ya? De que el orden de los números, ¿cierto?, no altera el resultado de lo que estoy proponiendo. Demostración, también es súper corta. Miren, partimos de la hipótesis. Recuerden que acá está mi hipótesis. Ahí está mi hipótesis y la tesis la tengo por acá. ¿Sí? Esta es mi tesis, es lo que yo quiero demostrar, y esta es mi hipótesis, es lo que yo manejo como información, de donde yo debo partir. Partimos de la hipótesis, A es congruente con B módulo M, y esto se cumple sí solo sí, por la definición de divisibilidad, tenemos que A menos B es divisible por ese M. Pero a la misma vez, podemos decir que esto se cumple sí solo sí, como A menos B es divisible por M, yo también puedo decir de que ese A menos B, si lo multiplico por un número negativo, y por un número negativo bastante conveniente, menos 1, también es divisible por M. Pero cuando yo multiplico A menos B por menos 1, ¿cierto?, se me da vuelta la diferencia, me queda B menos A. Si tienen dudas respecto a eso, ustedes deben hacer acá justamente la distribución. Si ustedes hacen la distribución, menos 1 por A, les queda menos A, y después, si uno hace después la última distribución, menos 1 por menos B, menos por menos es más, y les queda más B. Pero una forma de escribirlo mucho más lindo eso, es decir, coloco yo primero el positivo y luego el negativo, y me queda B menos A. Por lo tanto, me queda que B menos A también es divisible por M. Pero esto que está acá, como es por divisibilidad, por congruencia modular se cumple de que B es congruente con A módulo M. Y queda justamente esto demostrado, que es a lo que queríamos llegar acá en nuestra tesis. Pasando ahora al teorema 3.c, que es el último teorema que vamos a ver del teorema 3, tenemos que si A es congruente con B módulo M, y además se cumple que B es congruente con C módulo M, entonces los extremos, es decir, A y C, son congruentes con módulo M. Esta ley se llama, muy conocida, se llama como ley transitiva, ¿sí? La demostración de esto va de la siguiente forma. Primero, como dato tenemos que A es congruente con B módulo M, y además sabemos que B es congruente con C módulo M. De cada uno de ellos se desprende lo siguiente por definición de divisibilidad. En la primera tenemos que A menos B es divisible por M y que B menos C es divisible por M. Si agrupamos estas dos cosas, esto implica que si yo, fíjense por favor, si tenemos que la diferencia entre dos números es divisible por M,
y la diferencia entre otros dos números es también divisible por el mismo m, significa de que si yo sumo este a menos b con este b más c, b menos c, perdón, también va a seguir siendo divisible por m. Entonces tenemos, esto implica que a menos b, ¿cierto?, con b menos c, si lo sumo, sigue siendo divisible por m. Y si se fijan, si nosotros sacamos los paréntesis, me queda a menos b más b menos c. Y por lo tanto estos dos del medio se van, se cancelan, porque menos b más b es 0. ¿Sí? Entonces queda tachado y me queda a menos c. Lo cual me queda que a menos c es divisible por m. Y eso por definición de justamente congruencia modular. Tenemos que a es congruente con c módulo m, que era justamente lo que queríamos demostrar. Pasemos ahora a un teorema 4, que también nuevamente agrupa a tres partes. La primera me dice lo siguiente, y cada uno de estos enunciados lleva los siguientes datos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, A, B, C, D, P y M, que son enteros. Es decir, pueden ser positivos, negativos e incluso cero. Pero acá hay una condición de que me dice que P es distinto de 0. Este número P debe ser distinto de 0. Y además el M, como ustedes ya saben, como es el módulo, debe ser un número positivo. Primer teorema 4.A. Me dice, si tengo que A es congruente con B módulo M, y tengo otra pareja de números congruentes, C congruente con D módulo M, entonces, si yo sumo A con C, va a seguir siendo congruente con B más D módulo M. Y además, tenemos que, si yo multiplico A con C, y si yo multiplico B con D, A por C es congruente con B por D módulo M. Para esto, vamos a demostrar en primer lugar esta tesis que está acá. Pasando a la demostración, tenemos lo siguiente. Ocupamos como dato A es congruente con B módulo M y además sabemos que C es congruente con D módulo M. Si se fijan, ocupamos el dato que nos dan, que esto que está acá en mi hipótesis, ¿cierto? Esto que está acá en mi hipótesis, lo ocupamos y luego vamos haciendo todo lo que tiene que ver con el tema de definición de divisibilidad. Entonces tenemos que acá A menos B es divisible por M, C menos D es divisible por M. Si agrupamos estas dos y hacemos lo mismo de arriba, sumamos estos, sigue siendo divisible por M. Pero fíjense que ahora ocurre algo, porque algunos podrían pensar, pero profesor, acá no se van los B, porque no existen dos veces B, po. Acá existe el A, el B, el C, el D, son todos distintos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que conviene hacer acá es asociar. Tenemos A menos B en paréntesis más C menos D en paréntesis. Si nosotros asociamos de forma debida, acá, miren, vamos a hacerlo acá de forma mucho más clara. Tenemos, sacamos los paréntesis, me queda A menos B más C menos D. Pero si nosotros asociamos, es decir, juntamos el A con el C, me queda A más C, y como lo estamos agrupando, entre paréntesis, ¿cierto? Y luego hacemos acá menos B menos C. Y algunos podrían decir, pero profe, mire, acá no me queda lo mismo. Pero ojo, si yo esto mantengo justamente el A más C, coloco un negativo, pero fíjense que si yo coloco un paréntesis a ese B menos C, se cambian los signos, que eso es una regla re fundamental desde muy pequeño. Miren, si yo distribuyo este negativo para acá, menos 1 por B, menos B. Menos 1 por C, menos C. Y me queda lo mismo. Por lo tanto, esto me queda acá, ¿cierto? De esa forma. Y me dice que la suma entre A más C menos la suma entre B más D es divisible también por M. Y esto por definición justamente de módulo, tenemos que este primer sumando, ¿cierto?, es congruente con este segundo sumando. ¿Y con qué módulo? Módulo M. Por lo tanto, queda demostrado el teorema 4.A.
Justamente nos faltó la última parte del teorema 4.a, que tiene que ver con lo siguiente. Entonces vamos a colocar, por demostrar que si A es congruente con B módulo M, y además se cumple de que C es congruente con D módulo M, entonces la multiplicación de A con C es congruente con la multiplicación de B por D y con el mismo módulo M. En efecto, tenemos lo siguiente. Mi primer dato es que A es congruente con B módulo M. Mi segundo dato es que C es congruente con D módulo M. Y cada uno de ellos, si lo llevamos a la forma de divisibilidad por definición, tenemos que A menos B es divisible por M y que C menos D es divisible por M. Ahora, aquí viene el tema del ingenio matemático y vamos a hacer lo siguiente. Si yo ese A menos B que está acá arriba lo multiplico por C y el C menos D de abajo lo multiplico por B, me queda de la siguiente forma. Me queda que A por C menos B por C es divisible por M y que B por C menos B por D es divisible por M. ¿Por qué me queda esto? Porque si yo multiplico este C acá, ¿cierto? Se va a distribuir y me queda A por C menos B por C. Y me queda lo que está acá. Acá lo mismo, si yo multiplico este B en este binomio, me queda C por B, que es lo mismo que B por C, es conmutativo, menos B por D. Y está ahí. ¿Con qué objetivo se hizo eso? Con el objetivo justamente de acá encontrarme de que B por C y B por C se repiten en ambos lados. Por lo tanto, si tenemos que esta diferencia de acá arriba es divisible por M y esta diferencia de abajo es divisible por M, esto implica que si yo sumo estas dos diferencias, sigue siendo divisible por M, por una propiedad de divisibilidad. Entonces tenemos que acá justamente se cancelan los B por C y me queda que A por C menos B por D es divisible por M. Y llegamos justamente a lo que nos pedían demostrar, de que esto por definición de congruencia modular es que A por C es congruente con B por D módulo M. Pasemos ahora al segundo teorema de la parte número 4, el 4.b, que es de suma importancia. Luego de esto vamos a ver justamente algunos ejercicios de olimpiadas aplicados a esto, es decir, todo lo que estamos viendo ahora después se puede aplicar. Eso es lo más interesante de todo. Tenemos, si A es congruente con B módulo M, entonces P por A es congruente con P por B módulo M. Es decir, que si yo ese P lo tomo y lo multiplico a ambos lados de esta congruencia, se sigue manteniendo la congruencia módulo M. Demostrémoslo. A es congruente con B módulo M por el dato, y esto se cumple si solo si A menos B es divisible por M. Pero esto se cumple si solo si, fíjense que si yo tengo que esto es divisible por M, si yo multiplico esto que está acá por un valor cualquiera, por un valor P conveniente, porque la demostración me dice que ocupe P, eso sigue siendo divisible por M. Y luego aplico justamente la famosa propiedad distributiva de una multiplicación con respecto a una suma o una resta, y me queda P por A menos P por C, P por B, perdón. Entonces me queda que por definición de congruencia modular, justamente P por A es congruente con P por B módulo M. Pasamos ahora a lo que es el último teorema de la parte número 4, el 4.c. Y sin duda este es el teorema que más se aplica muchas veces en lo que es congruencia modular, pero también es el más complicado de repente de entenderlo en su demostración. Me dice que si tengo un número A que es divisible por P, en donde recuerden que ese P está definido desde mucho antes como un P distinto de 0, y el B también es divisible por P, y además tenemos acá que el máximo común divisor entre ese número P y M es 1, es decir que P y M son primos relativos, y por último tenemos que A es congruente con B módulo M, entonces se cumple lo siguiente, de que si yo a esta congruencia módulo M la divido por P, es decir, A dividido P es congruente con B dividido P módulo M. Ahora entienden más o menos por qué el P es distinto de 0, porque justamente ese divisor no puede ser 0 porque si no la división por 0 no existe.
¿ya? Y eso lo hemos demostrado hartas veces en la academia. La demostración tiene los siguientes pasos. Primero vamos a ocupar estos datos, los que están acá. A es divisible por P y además B es divisible por P. De acá tenemos lo siguiente, de que la diferencia entre A y B sigue siendo divisible por P. Y además de esto, vamos a ocupar ahora el dato que está acá. Y lo bajamos. A es congruente con B módulo M. Por definición, nosotros ya sabemos de hace rato ya que esto es A menos B divisible por M. ¿Y qué significa que A menos B sea divisible por M? Significa de que existe al menos un Q sub 1, ¿cierto?, que pertenece a los enteros tal que A menos B se puede escribir como M por S Q sub 1. Es decir, existe un Q sub 1 que al multiplicarse por M me da esa diferencia entre A menos B. Ocupando ahora estos dos datos, lo que me interesa es lo siguiente, miren. Tenemos entonces que esto que estoy enmarcando acá, A menos B es igual a M por Q sub 1, lo podemos justamente unir con esto. Porque fíjense que en ambas partes tenemos A menos B. Entonces, como A menos B es igual a esto, lo reemplazamos. Y nos queda lo siguiente, que P divide exactamente a M por Q sub 1, ya que M por Q sub 1 es igual a A menos B. Con este dato, como P divide exactamente con resto 0 a M por Q sub 1, y además ocupamos ahora el dato que nos estaba faltando, que es este, que el máximo común divisor entre P y M es 1, aquí quiero detenerme un poquito y quiero explicar esto. El máximo común divisor entre P y M es 1, ¿qué significa? Que el único divisor que existe entre estos dos números es el 1, es decir, que ambos se denominan primos relativos. Por lo tanto, si se cumple esto entre P y M, el único que es divisible por P en estos factores es justamente Q sub 1. Por lo tanto, acá tengo, esto implica que Q sub 1 es el que realmente es divisible por P. Es decir, que Q sub 1 se puede escribir como P por Q, en donde ese Q es un número entero. Por último, teniendo ahora justamente que A menos B es M por Q sub 1, lo que está acá. Y también teniendo ahora esto que está acá, que Q sub 1 se puede escribir como P por Q, reemplazamos donde diga Q sub 1, le colocamos P por Q. Entonces lo colocamos acá y nos queda M por justamente Q sub 1, pero Q sub 1 se puede escribir como P por Q, ¿sí? Acá, para que entiendan el reemplazo, esto es mi Q sub 1. Y tenemos que esto implica que si este P, como está multiplicando, lo pasamos dividiendo al otro lado, divide al A y al B. Entonces me queda A partido por B menos B partido por P es igual a M por Q. ¿Ya? Y esto, por definición de congruencia modular, es justamente lo que queremos demostrar, que es esto, y que A partido por P es congruente con B partido por P módulo M. Y en donde, por favor, recuerden, muy importante, que el P debe ser distinto de 0 porque o si no, no existe esa división.